Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas. Le agradezco al Señor por estar una vez más con todos ustedes. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, en Isidro Casanova, hermanos. Agradecido al Señor por una vez más podemos estar en contacto con la radio La Predicadora, así transmitiendo juntamente con ellos a esta hora, y tenemos 2 horas de programa. Tenemos la primera hora, estoy yo con mi programa y después sigue el hermano Nicolás Blanco, diácono de la iglesia, con el programa. Así que tenemos 2 horas, hermanos. Saludo a todos los hermanos que nos escuchan por la radio. El Señor bendiga grandemente a los hermanos, a las hermanas, y que podamos serle de bendición en esta mañana, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Saludo a todos los amigos, conocidos. El Señor pueda usarnos en esta mañana por medio de la palabra para bendecir su vida. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, y después vamos a ver qué nos da el Señor para que podamos trazar hoy. Gloria al nombre del Señor. Señor, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, esta oportunidad que tenemos de poder salir por la radio La Predicadora, la 94.1. Señor, agradecido, Señor, a la hermana Manuel, a su papá, por nos permiten estar en la radio para poder expresar tu evangelio, para poder dar a conocer tu palabra, Señor. Bendícelos, Señor amado, y bendícenos a nosotros también, a nuestra iglesia local. Bendice a cada miembro del cuerpo de Cristo. Señor, bendice a la iglesia local en la calle José Hernández 384. Señor, ayúdanos y bendícenos. Señor, te pedimos, Señor, por el mundo entero, por este virus, Señor, que se ha manifestado, Señor, para muerte. Te pedimos en el nombre de tu amado Hijo, te rogamos, te suplicamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que tú le quites poder, le quites fuerza y pueda ser eliminado por ti, Señor, de una manera milagrosa, de una manera, Señor, que pueda hacer que tu nombre sea exaltado, que sea realmente reconocido. Padre amado, sabemos que no es a través de un virus que va a ocurrir eso, Señor, sino que a través de la fe en Jesucristo. Pero te pido, Señor, humildemente, Señor amado, que tú, Señor, manifieste tu poder en contra de este virus. Padre, Dios Todopoderoso, ayuda, Señor, a los hermanos y a las hermanas que en este momento, Señor, están pasando por situaciones de enfermedad, Señor, que tú le puedas ayudar para que ellos se puedan recuperar pronto, Señor. Hermanos que están en terapia intensiva, Señor, ahí a riesgo de su vida, que tú les bendigas, les ayudes y los puedas quitar de esos lugares, Señor amado, fortaleciendo su fe, fortaleciendo, Señor, su confianza en ti, Señor. Padre, te rogamos por cada siervo de tu palabra, Señor, que tú lo mantengas, Señor, vigoroso, que tú lo mantengas, Señor, para que puedan ellos predicarla, Señor, y pueda realmente llegar a los hermanos, a las hermanas, para que ellas sean fortalecidos, Señor, en su fe. Gracias te doy, Señor, por permitirnos, Señor, estar en esta mañana, en este lugar, para poder hacer el programa de todos los viernes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por su palabra, ¿no? Gracias le damos al Señor porque Él nos da su palabra para que nosotros podamos bendecir a la iglesia, ¿no? Para que podamos bendecir a los hermanos, a las hermanas, en todo sentido, hermanos amados.
Gloria al nombre del Señor. Y bueno, vamos a leer ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, a ver dónde nos lleva el Señor en esta mañana. Capítulo de los Hechos 21, hermanos. Y vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer nuestra palabra. Dice, y habiendo partido de ellos, navegamos y vinimos camino derecho a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y partimos. Y como avistamos a Cipro, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y venimos a Tiro, porque el barco había de descargar allí su carga. Y nos quedamos allí 7 días hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Y cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta la afuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la ribera oramos. Gloria al nombre del Señor. Dios, parece que el orar de rodillas era una costumbre en aquel tiempo, era una doctrina, era una enseñanza que se tenía en aquel tiempo y que hoy la Iglesia abandonó. Bueno, porque también allí en el capítulo 20, versículo 36, dice, como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y acá nuevamente dice que puestos de rodillas en la ribera oramos. No estamos tan acostumbrados a orar parados, ¿vio? Hermano, parece para orar, nos dice. No, cuando nos tendrían que decir, hermano, arrodíllese para orar. ¿Vio? Si yo puedo orar parado, puedo orar sentado, entonces también. ¿Por qué no? Porque el ideal es ponerse de rodillas, ¿no? Bueno, gloria al nombre del Señor. Son interpretaciones, hermano, ¿vio? Porque el valor de la oración es de rodillas. Eso no se puede dejar de lado. La oración de rodillas es algo que practicó la Iglesia al principio. Era una costumbre, se ve en aquel tiempo. Gloria a Dios. Estaba mirando en Estados Unidos cómo la gente se arrodillaba para orar a Dios y pidiendo misericordia a Dios. Pero por esta pandemia, por esta muerte, fíjese, de rodillas oraron. ¿No? Y en muchos países de la tierra los hombres oraron de rodillas, ¿no? Buscando a Dios para que Dios resuelva esta situación. Entonces, si ellos entienden que para la obra de Dios hay que arrodillarse, ¿cuánto más nosotros? ¿No? Que el Señor nos ayude. Y esto en función de cuerpo hablo, ¿no? No solamente en función individual, sino que en función de cuerpo nosotros tenemos que insistir con este tipo de oración. La oración de rodillas es una oración muy costosa y tiene doble valor, por así, o triple valor, porque la carne no quiere arrodillarse. Nuestro cuerpo físico se resiste a eso. No, es como que ella nunca nos va a llevar a orar, la carne. La carne nunca, al contrario, nos va a llevar a no hacerlo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el poder del Espíritu Santo para orar. ¿No? Y eso es muy importante, que nosotros entendamos. No hay una mejor oración que la oración de rodillas. Fíjese que Jesús en el Getsemaní, Él se arrodilló y oró al Padre. Y bueno, y tenemos tanta enseñanza sobre este tema. ¿No? Hoy orar parado, orar sentado, orar de rodillas da el mismo valor, pero no es el mismo valor. La carne nunca nos va a llevar a arrodillarnos.
ni tampoco el alma no santificada, porque sabemos que la carne expresa lo que el alma siente. Ahora, si el alma no ha sido santificada por la palabra y por el Espíritu, entonces ciertamente que la carne no va a poder llevar a la oración. No vamos a ir a orar en el Espíritu si nuestra alma no ha sido santificada. Esto es algo maravilloso poder entenderlo, ¿no? Porque no tenemos que relativizar la oración de rodillas, tenemos que ponerla como doctrina en la iglesia, ¿no? Que nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, lo último que se rinde es el cuerpo. No, aunque no se rinde el cuerpo, sino que es llevado como esclavo a servir al espíritu, porque el cuerpo no se rinde a Dios. ¿No? Nuestro cuerpo no se rinde a Dios, sino que si nuestro cuerpo manifiesta la vida de Dios es porque el Espíritu Santo lo tiene controlado, lo tiene dominado al cuerpo. Y esto nosotros tenemos que apreciarlo y darle valor, porque ciertamente cuando nosotros podemos orar de rodillas, entonces todo nuestro ser está rendido a Dios. ¿No? Está rendido nuestro espíritu y nuestra alma al Señor, y eso no es fácil lograrlo, eso se logra con una vida de humillación, con una vida de transformación interior. Bueno, y acá dice la palabra del Señor, y hasta que fuera de la ciudad, y dice, y cumplido aquellos días salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, y entonces los hijos, las mujeres también se arrodillaron, ahí todos se arrodillaron. Hasta afuera de la ciudad y puestos de rodillas en la ribera oramos. Los niños también oraron, las mujeres también oraron, y los hombres también oraron, fíjese. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Fíjese, que estas conductas a mí me impresionan y me conmueven en mi interior, porque son conductas de una nueva vida, ¿no? En la vieja vida nunca hubiéramos hecho eso, pero ahora tenemos una nueva vida y nosotros tenemos que ir estudiando o tenemos que ir observando la manifestación de esa nueva vida que habían en aquellos hermanos en aquel tiempo. Esta vida no se normaliza. No, perdón, no es que no se normaliza, no quise decir normaliza. Esta vida no se moderniza, no se moderniza esta vida, sino que esta vida mantiene las costumbres de hace 2000 años atrás. Los gustos, los pensamientos. Esta vida no se renueva en el sentido como la vida del hombre. ¿No? En el sentido que el hombre va cambiando su vida por la modernidad, pero esta vida no, esta vida se mantiene con su misma forma siempre. Es como aquellos pueblos originarios que ellos mantienen su costumbre, que ellos mantienen su creencia, que ellos mantienen su sentimiento y no cambian ellos. Ellos, no importa la modernidad que haya, ellos mantienen y educan a su hijo allí en esa forma. Bueno, nosotros tenemos que permitir que la vida que hemos recibido se manifieste a través de nuestro cuerpo de carne y usted va a ver que vamos a repetir la misma vida que vivieron los hermanos en la antigüedad. La misma vida. Nos vamos a hablar de rodillas, nos vamos a abrazar, nos vamos a amar sinceramente, ¿no? Vamos a darle valor a los siervos del Señor como se daba en aquel tiempo y vamos a ir descubriendo muchas características de esta nueva vida que hemos recibido por medio de las Escrituras. A mí no me interesa tanto que Pablo haya viajado en barco, ¿no? Pero si está en la palabra de Dios le tengo que dar importancia, pero a mí no me llega tanto eso, a mí lo que me llega es las conductas de aquellos que han creído. ¿No? Imitar a aquellos que han creído hace 2000 años atrás, nosotros seguimos con la vida de ellos. Es como que esa vida no se transforma en cuanto al correr moderno.
Entonces dice, y nosotros cumplida la navegación venimos a Tiro, a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Y otro día partidos Pablo y los que con él estaban, vinimos a Cesarea, y entrando a la casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, pasamos con él. ¿Vio? Felipe el evangelista, eso lo podemos encontrar también en el capítulo 6, versículo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles. 6:5, hermanos. Y se plugó al parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe. Y a Felipe eligieron. Fíjese, era uno de los 7 diáconos que habían escogido. ¿Vio? Y ahora Pablo lo conoció. Se ve que él era judío, este hombre. Y ahora lo conoció a Pablo. Gloria al nombre del Señor. Y entramos en casa de Felipe, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, ¿no? El evangelista. Yo se lo conocía como el evangelista. Un hombre que anunciaba el evangelio. Seguramente calculo yo que anunciaría el evangelio de la gracia, ¿no? Porque no podía anunciar otro evangelio en el mundo gentil, sino que tenía que predicar el evangelio de la gracia de nuestro Señor. Y ahí en Efesios 4:11, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas y a otros evangelistas. Dio el ministerio de evangelista todavía permanece. Y así permanece también el ministerio de apóstol. Pero no como los grandes apóstoles que vimos allá en la iglesia de Jerusalén, sino somos apóstoles aquellos que Dios levanta, por supuesto, conforme a la iglesia de Antioquía. Porque no es lo mismo ser apóstol en la iglesia de Jerusalén que ser apóstol en la iglesia de Antioquía. ¿Se da cuenta? No es lo mismo. ¿Por qué? Por el mensaje. Porque el mensaje del apóstol del reino, ya ese mensaje que ellos tenían, ¿no? De que ellos predicaban el evangelio del reino y que aquel gentil que creía en el evangelio del reino tenía que circuncidarse y guardar la ley. Eso estaba en medio de ellos. Después vino Pablo y les aclaró que no es así. Y los principales de la sinagoga, de la iglesia de Jerusalén, aceptaron la enseñanza de Pablo. No, que el hombre es salvo por la fe en Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros, no solamente en cuanto a la salvación, el mensaje no encierra solamente la salvación, sino que el mensaje de Pablo está en la salvación de nuestro espíritu, que nosotros fuimos, en la regeneración, la regeneración, la justificación, la salvación, la santificación, ¿no? El perfeccionamiento, todo el mensaje de la gracia necesita apóstoles hasta el día de hoy. ¿Y qué es apóstoles? Nosotros en la iglesia de gracia no se levanta grandes apóstoles como en aquel tiempo, donde la figura del apóstol era central, donde ese hombre recibía la iluminación del evangelio, donde esos apóstoles caminaron con el Señor, se hicieron milagros por medio de la mano de ellos. No hablamos de ese tipo de apóstoles, hablamos de apóstoles porque la palabra apóstol significa enviado. Necesitamos enviados, apóstoles que lleven el evangelio de la gracia de Dios. Y los apóstoles no son una casta superior dentro de la iglesia. Los apóstoles son un ministerio dentro de la iglesia digno de honrar, digno de respetar, pero no podemos verlos como los veían antes,
a los apóstoles del reino, son compañeros de carrera, son hermanos que nos ayudan a nosotros a extender el Evangelio de la gracia. Hoy se los llama misioneros, hoy son los misioneros los apóstoles. No, gloria al nombre del Señor. Pero había evangelistas ahí, ¿vio? Porque Felipe era evangelista, el cual era uno de los 7. Y nos quedamos con él, con Felipe. Y este tenía 4 hijas, doncellas, ¿no? Eran chicas más o menos de 14, 15 años tal vez, y profetizaban. Fíjese, otra vez acá. Estas hermanas profetizaban. ¿Qué profetizaban? Y seguramente profetizaban la palabra del Señor que Felipe profetizaba. Entonces la mujer puede profetizar, y acá vemos que eran unas doncellas que predicaban, que profetizaban la palabra de Dios. La palabra de Dios, el evangelio que había recibido el apóstol Pablo. ¿Puede la mujer profetizar la palabra? Por supuesto que sí. Puede hablar la mujer la palabra del Señor, pero lo que no puede hacer es tomar dominio sobre el hombre. Lo que no se relata en la Biblia que haya mujeres que... ella dice, acá dice, fíjese, dice, tenía... tenía Felipe, dice, disculpe que perdí el versículo porque mis anteojos no me andan bien. 4 hijas doncellas que profetizaban. No, ellas profetizaban, pero no eran profetas. Ellas profetizaban, como cualquier hermana puede hablar la palabra de Dios sin ser profeta. Porque hay una diferencia entre profetizar y ser profeta. Cuando uno profetiza, cuando uno es profeta, tiene el don de profecía. Dios le muestra las cosas que van a acontecer no antes de tiempo. Es una profeta, un profeta, ¿no? Y aunque, esto lo digo de mí mismo, aunque haya profetas mujeres, Dios no puso en el ministerio a la mujer. La mujer puede ser profeta, no lo menciona, yo todavía no lo encontré en la Biblia. No, la mujer puede profetizar sin ser profeta, pero si hubiera alguna mujer profeta, no, Dios, el Señor, no la puso en el ministerio, sino que al hombre puso en el ministerio. ¿Y por qué la mujer no puede ser profeta? Eso por la caída en el Edén, porque la mujer cuando hizo caer al hombre, entonces perdió privilegios. Pero ese es otro tema, ¿no? Perdió privilegio. Entonces ahora la mujer tiene que entender que ella no puede llegar al ministerio nunca. Por eso nosotros no aceptamos el ministerio de pastor, de pastora. No creemos en eso. Honestamente les decimos. Pero tampoco queremos faltar respeto a nadie. No queremos faltar el respeto a nadie, ni ofender a nadie, simplemente decimos lo que la palabra de Dios dice. Bueno, entonces tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso esto, ¿no? Es algo muy lindo tener hijas que profeticen la palabra del Señor, ¿no? Y como en el programa anterior estaba la esposa del hermano profetizando la palabra. Ella tal vez no sea profeta, pero profetiza la palabra. No sé, no la conozco la hermana, la conozco de vista nada más. No sé el don que Dios le ha dado a ella, pero lo único que sé es que ella no puede ocupar el ministerio nunca. No puede llegar a ser parte del ministerio, porque eso Dios se lo dio al hombre. Gloria al nombre del Señor. Y ahí también podíamos ver, hermanos, en el 19:6, dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipo y venimos a ellos en Troa, perdón, estoy leyendo el 20, y es el 19:6.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Profetizaban, pero no significa que eran profetas. No, el don de profeta es diferente a profetizar. No, cualquiera de nosotros podemos profetizar, usted puede profetizar, yo puedo profetizar, pero no necesariamente somos profetas. Eso es otra diferencia, que algún día lo vamos a tocar con más profundidad. Vamos a tocarlo con más profundidad, hermano. Gloria al nombre del Señor. Pero no me quiero detener allí. Y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ve, un profeta. Este era un profeta. Agabo. Fíjese. Acá vamos a ver el carácter del profeta, no del que profetiza. Porque el profetiza y el profeta pueden ser diferentes. Vemos que la mujer también puede profetizar. Pero este era un profeta, hombre. Era hombre. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 11, versículo 28, podíamos leer, donde dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempos de Claudio. Fíjese, este hombre profetizó algo que iba a acontecer, que iba a ocurrir. ¿Vio? ¿Y ocurrió o no ocurrió? Ocurrió. Entonces él tenía el ministerio de profeta. Era un profeta, era algo que Dios le mostraba a él lo que iba a acontecer. Y fíjese que el Espíritu Santo estaba sujeto a él. Ahora, ¿por qué es importante entender estas cosas? Para poner el orden dentro de la iglesia. Para poner el orden dentro de la iglesia. ¿Existen los profetas hoy? El ministerio de profeta, y la Biblia dice que sí. Y Dios constituyó, o nuestro Señor Jesucristo constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese que este hombre, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. ¿Vio cómo hablaba él? Por el Espíritu Santo hablaba él. Por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo, claro, cuando el Espíritu Santo habla por medio de un hombre, lo que habla, eso se cumple. Y eso tenemos que volver. Tenemos que, claro, como no se busca esos dones, como no se le da valor a esos dones, a esos ministerios, entonces se van perdiendo esos ministerios. Y entonces aquellos que son atrevidos ganan ventaja. Saquemos el don de profeta, el ministerio de profeta dentro de la iglesia, pero para que podamos nosotros seguir haciendo lo que hacemos, las malas obras que hacemos. Pero hoy se habla, se tilda de profeta a cualquiera. Se tilda de profeta a alguna persona que, por ejemplo, predica la palabra, ¿no? Anuncia el Evangelio. Y eso no creo que sea tan así. Una cosa es profetizar y otra cosa es ser profeta. Gloria al nombre del Señor. Y fíjese, por el Espíritu él hablaba, ¿no? Y hablaba lo que había de acontecer. ¿Y qué había de acontecer? Una gran hambre, ¿en dónde? En toda la tierra habitada, la cual hubo, dice, en tiempo de Pablo. ¿Vio? En el capítulo 11, y acá en el capítulo 21 vuelve a aparecer este hombre, este profeta, y dice, conoció y descendió de Judea, seguramente que era judío, llamado Agabo. Y venidos a nosotros, fue a donde estaba el apóstol Pablo, y venidos a nosotros este profeta, tomó el cinto de Pablo, gloria al nombre del Señor, ¿no? Tomó el cinto de Pablo y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Esto dijo el Espíritu Santo. Y esta es la manera correcta de profetizar.
No, no, esto dice Jehová. No, esto dice el Señor. No, esto dice el Espíritu Santo. Y a eso hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque blasfemar contra el Espíritu Santo es decir que el Espíritu Santo es mentiroso o hacerlo ver como mentiroso al Espíritu Santo. Entonces, si usted dice que algo le dijo el Espíritu Santo, eso tiene que ser verdad. No, porque si no se cumple, entonces usted nombró al Espíritu Santo, no se cumplió y entonces el Espíritu Santo le mintió. Y eso es una blasfemia. Y entonces dice aquel que hablara mal del Hijo de Dios tiene perdón, pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este tiempo ni en el venidero. No tiene perdón esa persona. Por eso, hermano, es muy importante entender todas estas cosas, porque esto hace al orden de la iglesia, hace al orden de la casa, hacen todas estas pequeñas cosas que hemos descuidado como iglesia. Cuando una persona dice, así dice el Espíritu Santo, todo el mundo tiene que callarse. Porque es el Espíritu Santo el que está hablando. No es la persona, es el Espíritu Santo. Y nadie puede hacerlo callar. Nadie lo puede a esa persona sacar a los empujones de la iglesia. Se tiene que oír lo que este hombre dice que el Espíritu Santo va a decir. Ahora, después de que se cumpla o no se cumpla lo que dice, eso corre por cuenta de aquel que profetizó. Si no se cumple lo que él dijo, entonces él hizo que el Espíritu Santo sea blasfemado, el nombre del Espíritu Santo sea blasfemado. Por eso no se atreven mucho a usar cuando profetizan, no se atreven a usar el nombre del Espíritu Santo, sino que usan el nombre del Señor, o el nombre de Jesucristo, o el nombre de Jehová. El nombre de Jehová del Antiguo Testamento. Y bueno, si blasfemamos contra ellos no hay perdón. Pero si blasfemamos contra el Espíritu Santo no hay perdón. Pero ¿cuál es la profecía que corresponde? La que viene por medio del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, hermano? La que viene por medio del Espíritu Santo. ¿Y usted escuchó alguna vez decir a algún profeta? ¿Alguno de esos que se dice el profeta, así dice el Espíritu Santo? ¿No? Tal cosa y tal cosa. Si ni siquiera tienen el Espíritu Santo, ni saben cómo actúa el Espíritu Santo y hablan y dicen cosas que nunca van a ocurrir. Entonces fíjese qué maravilloso esto, poder entender estas cosas. Y por medio del Espíritu Santo profetizó. Esto dice el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Eso cuando habla del cinto me hace acordar a Jeremías 13, del 1 al 8. Vamos a ver ahí dónde nos lleva el Señor. 13 del 1 al 8 de Jeremías. Si usted tiene la Biblia, usted puede leerlo también. 13 del 1 al 8, hermano. Capítulo 13 del 1 al 8. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y púselo sobre mis lomos. Y fue a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates y escóndelo allá en la cavidad de una peña. Y fue pues y escondílo junto al Éufrates como Jehová me había mandado. ¿Vio? Por eso usan el nombre de Jehová. Y sucedió que él al cabo de muchos días me dijo Jehová, levántate y ve al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé escondieses allí. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto que se había podrido, he aquí el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová, así ha de podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén.
Fíjese, acá lo que vemos del profeta, amén, de la profecía, vemos la obediencia al Espíritu de Jehová. Y acá el profeta tiene que ser un hombre obediente al Espíritu Santo, porque él sabe que si no obedece al Espíritu Santo, entonces no puede ser usado. No puede ser usado. La condición para ser usado, el profeta tiene que obedecer, tiene que vivir una vida rendida al Espíritu, mayor que la mayoría de nosotros. Que el Señor nos ayude a entender todas estas cosas. ¿Vio? Entonces ahí Jeremías, ¿quién le profetizaba? Jehová. Jehová lo guiaba a profetizar. ¿Vio? Pero acá ya es el Espíritu Santo. Y entonces ahora no podemos profetizar en el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque ahora está el Espíritu Santo. No se puede tomar el nombre de Jehová para profetizar, porque ahora es otra dispensación. Ahora Dios usa el Espíritu Santo y Él os hará saber todas las cosas. Bueno, esto es el orden que tiene que haber en la iglesia y que se tiene que respetar, esta regla, esta plomada, ¿no? Esta línea de medición se tiene que respetar. No se puede traspasar esto. No puedo yo profetizar en el nombre de cualquiera. Y fíjese, lo vuelvo a reiterar, que si nosotros profetizamos en el nombre del Espíritu Santo y la profecía no se cumple, entonces blasfemamos contra el Espíritu Santo y decimos que el Espíritu Santo es un mentiroso, que Dios me perdone a mí. Que no estoy diciendo eso, simplemente que le estoy aclarando a usted, ¿no? que si usted toma el Espíritu Santo para profetizar, se tiene que cumplir. Si se cumplía en el nombre de Jehová, ahora se tiene que cumplir en el nombre del Espíritu Santo. Y si no se cumplía, ¿no? Entonces el nombre de Jehová era blasfemado y el nombre del Espíritu Santo es blasfemado. Y no tiene perdón aquel que hablar en contra del Espíritu Santo. La delicadeza que tiene el don de profecía, ¿no? El don del profeta, perdón, no de profecía, porque todos podemos profetizar, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Pero el profeta es una persona, ¿no? Que tiene un don especial, que ve más allá. Tal vez que ve acontecimientos futuros, porque acá él estaba, Agabo, él estaba profetizando cosas que iban a acontecer, así como lo hizo Jeremías, ¿no? Y él dijo, y venido a nosotros tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, fíjese, dijo, esto dice el Espíritu Santo, cómo él, de una manera, digamos, práctica, de una manera, no me acuerdo cómo se dice la palabra, cómo le demostró las cosas que le iban a acontecer. ¿Para qué se ató las manos y los pies? Y con profetizarlo no, pero tenía que ser de esa manera, para que no quede ninguna duda. Y nosotros sabemos que aconteció. Este profeta era creíble, porque vimos en el versículo 11, que lo que él profetizó se cumplió. Entonces este hombre era creíble, este hombre hacía que el nombre del Espíritu Santo fuera honrado, fuera alabado. Aunque el Espíritu Santo nunca busca honra para sí, sino que toda la honra es para el Hijo de Dios, ¿no? Sabemos eso. Pero este hombre era creíble. Qué hermoso tener esa persuasión, esa seguridad. Hermano, así dice el Espíritu Santo. Así dice el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y dice en el versículo 11 del capítulo 21 de los Hechos, así atarán los judíos. Fíjese quién lo atarán, los judíos. ¿Vio? Ellos, como vemos ahí en el versículo 33, de este mismo capítulo, dice, entonces llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. ¿Le ataron o no le ataron? Le ataron. Entonces se cumplió lo que dijo el profeta, se cumplió. Y entonces, ¿era creíble o no era creíble el profeta? Era creíble, porque lo que él profetizó se cumplió.
Pero ¿cuántos dicen ahí, profetizan y no se cumplen? Encima que ellos mismos se muestran como falsos profetas, hacen quedar mal al nombre del Señor, ¿no? Que el nombre del Señor sea ridiculizado. Entonces vemos ahí que se cumplió lo que se había profetizado, se cumplió, y esto es maravilloso. Así atarán, dice. Veo que leímos en el 33, ¿y lo ataron o no lo ataron? Lo ataron, ¿no? Así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto y lo entregaba en las manos de los gentiles. Hoy, bueno, siempre, ¿no? Pero lo opuesto a profetizar es la adivinación. ¿Vio? La adivinación es lo opuesto y hoy hay muchos adivinos dentro de la iglesia. Y el adivino no es una persona que es parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque nosotros no tenemos que andar adivinando las cosas que van a acontecer, porque el Espíritu Santo nos necesita. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo que nos hace saber ciertamente lo que va a acontecer. Pero hay muchos adivinos que toman el nombre de Jesús o toman el nombre de Jehová o toman el nombre del Señor para adivinar las cosas que van a acontecer y no se cumplen. Tengamos en cuenta estas cosas, hermanos amados, ¿no? Y dice, cuando usted profetiza usando el nombre del Espíritu Santo, tenga mucho cuidado, porque se tiene que cumplir. Y si no se cumple, hermano, eso trae un juicio muy grande sobre su vida. Un juicio muy, muy grande sobre su vida. Tenga mucho cuidado. No, si usted no está persuadido de que el Espíritu Santo le está diciendo algo, no lo diga. Muchas veces somos llevados por el entusiasmo del momento, por la emoción. Entonces dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto y le entregarán en las manos de los gentiles. ¿Y fue así o no fue así? Fue así, como lo dijo el profeta. ¿No? Esto habrá ocurrido en el año, póngale que haya ocurrido en el año 60 o en el año 50, 57, 58 después de Cristo, y seguían los profetas. Seguían los profetas, porque los profetas son parte de la iglesia, no los profetas. Ahora, lo cual como oímos le rogamos, ¿vio? Cuando oyeron los hermanos lo que el profeta le decía, ellos enseguida creyeron en ese profeta. Los hermanos creían que lo que hablaba Agabo se iba a cumplir. Y entonces, desesperados, ellos hablaron con Pablo, los cuales como oímos le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. No suba a Jerusalén, siervo del Señor. No suba, no vaya a ser que le acontezca tal cosa. Pero él tenía una misión. Él tenía una misión. Y esa misión que tenía Pablo era hacer la voluntad de Dios. Él quería que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. Él no quería partir de esta tierra sin que la voluntad de Dios se cumpliese. En el lugar donde Dios lo puso, en el momento donde Dios lo iba a usar. A veces no se cumple la voluntad de Dios y nos vamos en otro lugar y bueno, y entonces decimos, bueno, la voluntad de Dios igual se cumplió conmigo. Pero ¿y el lugar donde Dios te había puesto para que se cumpla, qué pasó? Era en ese lugar donde se tenía que cumplir la voluntad de Dios, no en el lugar donde estás ahora. ¿Y qué pasó con el lugar ese? Sí, pero Dios permitió. No, eso es un error pensar así. No, porque usted no fue dirigido por Dios, sino que fue una desobediencia de su parte. Bueno, como sea. Entonces le rogaron que no fuera a Jerusalén. Y fíjese lo que respondió el siervo del Señor. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón?
¿vio? Porque ellos le afligían, Pablo les amaba a ellos, pero se sentía muy afligido Pablo por lo que ellos le decían, muy desanimado, lo querían llevar a desanimarse. No, Pablo, no vayas a Jerusalén, lo querían de alguna manera apocar en su ánimo, en su espíritu. No vayas a Jerusalén. ¿Qué hacéis? Llorando y afligiéndome el corazón, el sentir, porque yo tengo el sentir que Dios tiene, tengo que ir. No como Jesús cuando él tuvo que ir a Jerusalén y él sabía lo que le esperaba a Jerusalén Jesús. Se ve que Pablo entendió eso, ¿no? Pablo entendió lo que Jesús había pasado, o el Espíritu Santo le traía a la memoria lo que su maestro había pasado, aunque el Señor Jesucristo sabemos que hubo un momento en que el Señor, a ver si lo encuentro, hermano, el Señor Jesucristo volvió, ¿no?, a Jerusalén y él sabía lo que le esperaba. Y entonces el apóstol Pablo no iba a ser menor que su Señor, iba a ser semejante a su Señor. Gloria al nombre del Señor. Estoy buscando el versículo, hermano, gloria al nombre del Señor. Y entonces, así como Jesús, sabiendo lo que le iba a acontecer, él no esquivó. Si no iba a Jerusalén, la voluntad de Dios no se iba a cumplir con Jesús. Y Pablo sabía lo mismo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Pablo sabía lo mismo, que si él no iba a Jerusalén, la voluntad de Dios no se iba a cumplir. ¿Entiende lo que significa? Nosotros, sobre todo, tenemos que entender que hay una voluntad de Dios con nosotros que se tiene que cumplir. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Dónde se tiene que cumplir la voluntad de Dios en su vida? Donde Dios lo puso, donde Dios lo estableció. Ahora resulta que usted se fue enojado, se fue malhumorado, se fue encaprichado y salió del lugar donde Dios lo puso. Pero sin embargo está sirviendo al Señor en otro lugar. Déjeme decir que no es lo mismo, no es lo mismo. Usted tiene que servir al Señor donde Dios lo puso. Donde Dios lo puso. Ahí tiene que poder. Bueno, Dios quería que Pablo fuera a Jerusalén. Jesús también, él quería ir a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba. Sabiendo lo que le esperaba al Señor. Pero no importa. No importa lo que le esperaba a él. Vamos a leer ahí en... Lástima que no lo tenía preparado este mensaje, a este punto, a este versículo, y no lo puedo encontrar, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, pero usted que conoce la Escritura sabe a lo que me refiero. No sabe a lo que me refiero. Y entonces, ¿por qué estáis ahí amedrentándome, afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto para ser atado. ¿Por qué se estaba afligiendo? Porque él era un ser humano. Él era un ser como todos nosotros. Y Jesús también, él era un ser como nosotros, en nuestro cuerpo humano. Bueno, porque yo no solo estoy presto a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El que dice que Jesús le dijo, vayamos a Jerusalén, y el Señor sabía lo que le iba a esperar en Jerusalén, ¿no? Que era la muerte, pero sin embargo fue. Bueno, y como no le pudimos persuadir, trataron de persuadirlo, trataron de convencerlo, trataron de que entraran en su razón, diciendo, ya dijeron, hágase la voluntad del Señor. Ya no lo pudieron convencer, porque Pablo tenía claro, no cuál era la voluntad del Señor, él tenía claro eso. Así los siervos del Señor tienen que tener claro cuál es la voluntad de Dios,
con la iglesia local. No, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y bueno, manifestar una vida que se nos ha sido dada. No, bueno, esa vida se tiene que manifestar en un orden, en un ambiente ordenado, ¿no? En un ambiente donde los que componemos ese ambiente tenemos que seguir una dirección. Y esa dirección viene por la palabra y por el hombre espiritual, que es el pastor. Toda esa regla de vida, toda esa regla, todas esas... ese orden colocado, lo puso el Señor para nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que esa es la voluntad de Dios. Y entonces, después de estos días apercibidos, subimos a Jerusalén. Fíjese, subieron a Jerusalén ellos, sabiendo Pablo lo que le esperaba. ¿Qué habrá sentido el apóstol Pablo, hermano? ¿Qué habrá sentido? Ahí habrá tenido una lucha interior el hermano Pablo. Sus pensamientos, sus sentimientos con la voluntad de Dios, ¿no? Fíjese que le esperaban cadenas y grillos a él, y él lo sabía. Él sabía. Hay muchas veces que nosotros, al no conocer la voluntad de Dios, nos sorprendemos cuando nos vienen luchas y pruebas. Cuando la Biblia dice que vamos a pasar por luchas y pruebas, que vamos a pasar muchas veces por muchas situaciones difíciles. No dice en Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, dice que vendrá el día malo. No dice que vendrá el día malo, y bueno, y nosotros tenemos que prepararnos para ese día. No nos tiene que sorprender. Nos sorprende cuando nosotros no hicimos caso, pero cuando nosotros hicimos caso de la palabra, nosotros estamos preparados para ese día. Pablo estaba preparado espiritualmente, estaba preparado para ir a Jerusalén y enfrentar a todas aquellas profecías, ¿no?, que Dios le iba dando por el camino con respecto a las cosas que le iban a suceder. Él estaba preparado, y no solamente que estaba preparado, estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y esto es algo duro, es algo difícil esto. ¿Cómo vamos a dar la vida por el Señor si todavía no nos hemos despojado de nuestra propia vida? No nos hemos despojado de nuestra propia vida. Todavía estamos aferrados a la vida vieja, a los pensamientos, a los sentimientos. Todavía vamos en dirección del mundo todavía, cuando tenemos que tener otra dirección ahora, ¿no? Queremos ser como el mundo, queremos tener lo que el mundo tiene, festejamos las fiestas que el mundo festeja, amamos los justos que ellos tienen, hablamos como ellos, nos vestimos como ellos, y así todo como el mundo. ¿Y cómo vamos a dar la vida por el Señor si todavía no nos hemos despojado de la vida del mundo o de la vida de la carne? ¿Vio? Pero Pablo no tenía nada de eso. Él tenía realmente, literalmente, él tenía al Señor Jesús morando en él. El Señor Jesucristo, la comunión que él tenía con el Señor Jesucristo era una verdad, no era una ilusión, no era un sentir, una emoción, sino que era realmente Jesús morando en Pablo. Su palabra era viva y eficaz en él. Gloria al nombre del Señor. Bueno, estamos ya en el horario, hermanos amados. Doy gracias al Señor, espero que esta palabra le haya dado entendimiento en algunas cosas. El Señor me ha dado esta palabra para tratar hoy día. Le deseo las más hermosas bendiciones para su vida. Ahora vamos a estar con el hermano Nicolás Blanco, que va a predicar la palabra desde allá, desde su casa, continuando con el programa, porque este es un programa de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. El Señor bendiga a nuestro hermano. Acompáñenlo, ¿no?, en la predicación. Acompáñenlo al hermano. Bueno, y los hermanos de la iglesia comuníquense, manden mensajes al hermano, mensajes de ánimo, un texto bíblico, un saludo, sean solícitos con el hermano, para que él pueda sentirse acompañado. Es un hermano que, si bien hace varios años que está con nosotros, pero es un hermano que por así decirlo, recién comienza, ¿no?, y que necesita. Bueno, le saludo también a la esposa de nuestro hermano Nicolás, a su mamá, y bueno, que el Señor use sus vidas grandemente.
Padre Santo, estoy delante de tu presencia en esta mañana agradeciéndote, Señor, tu palabra que me has permitido predicar. Bendice, Señor, a los hermanos, a la iglesia, bendice a nuestro presidente, bendice a nuestro país. Señor, mira, Señor, las cosas que están aconteciendo no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Tú sabes, Señor, que la iglesia todavía está acá. Estamos acá, Señor. Todavía tú no nos has venido a buscar. Señor, no permita que estas cosas nos lleguen, Señor amado. Señor, que tu nombre sea enaltecido, que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Ahora estamos con el hermano Nicolás.